Una nueva marca, un nuevo fabricante en el mundo de las telecomunicaciones. ¿Pero valdrá la pena este router 10 de Alta Labs? Quédate que vamos a descubrirlo. Lo primero es que vamos a ver el diseño, los materiales y demás cosas. Lo primero a destacar es de que este router para mi gusto se ve bastante bonito. Eso sí, ya se empezó a hacer costumbre que la mayoría de los fabricantes ya utilicen el color blanco en sus dispositivos como routers, switches, APs y demás dispositivos. A mí en lo personal sí me gusta esta corriente de diseño del blanco, porque muchos recordarán que la mayoría de los dispositivos de telecomunicaciones venían en un gris triste, en un negro muy opaco, en general colores bastante serios. Y creo que estos diseños en blanco, a pesar de que sí pueden llegarse a ver más sucios, sobre todo si no se les da mantenimiento, creo yo hacen ver más bonitos los data center. Inclusive ya existen racks color blanco, y eso la verdad también se ve bonito. Y así quitar un poquito el estigma de que los ingenieros somos serios y sobrios. O sea, sí lo somos, pero no tanto. Ahora, en cuestión de materiales, toda esta parte de arriba es plástico. Y solamente la parte de abajo es de aluminio, pero ahí en fuera todo lo demás es de plástico blanco. Pero esto no es malo, la verdad es que en construcción se siente bastante bien, se siente bastante sólido. El plástico no se siente de una calidad mala, se siente bastante sólido, por lo que no creo que tengas problemas con la parte de la fabricación. Y sí, sobre todo al tacto se siente que no es un plástico chafa, sino realmente es un plástico que pues va a durar. Inclusive en los enraces del equipo se siente bastante bien la construcción, no se siente que tenga piezas que se puedan zafar con facilidad. Yo creo que si le das los cuidados de un equipo normal de telecomunicaciones, yo creo que no tendrías ningún problema con la parte de la construcción y que sea de plástico. Ahora, el peso de este equipo es casi medio kilo, 0.46 kilogramos. Y como se los digo, sí se siente pesadito, la verdad. Y digo, obviamente el peso no significa calidad, pero la verdad es de que sí he visto muchos equipos que son muy grandes y realmente son muy ligeros. No, este para las dimensiones que tiene, la verdad es de que se siente del peso que debería de tener. O inclusive hasta un poquito más. Y ahora sí, pasemos a las dimensiones, que como podemos ver es bastante compacto. 18 centímetros de largo, 11 centímetros de ancho y 2.98 centímetros de alto. Entonces, como podemos ver, realmente es un equipo bastante compacto. Y lo que me gusta es de que no lo meten en una cajota nada más para que se pueda poner en un rack. Y eso es algo que en otras marcas yo sí he visto, que muchas veces prefieren tener un equipito así como está pero en una cajota, nada más para que se pueda montar en rack. Lo cual a mí en lo personal no me gusta, porque muchas veces te cobran mucho más nada más por la pura caja que se pueda poner en un rack, cuando se podría a lo mejor solucionar con algún accesorio. Y hablando de accesorios, vamos a ver qué es lo que te incluye la caja. Y realmente la caja no viene con tantas cosas, solamente viene su eliminador, el equipo, el manual y también viene con un accesorio de montaje, pero en un momento más se los voy a enseñar. El eliminador del equipo, lo que me gusta es de que sí tiene un cable pues bastante largo para poder ponerlo, por ejemplo, en algún rack, y aunque te quede un poquito alejado el contacto eléctrico, pues sí vas a tener el cable bastante largo para poderlo conectar. Aparte, otra de las cosas que me gustó es que tiene la parte de la conexión de electricidad en la parte de atrás, por lo que vas a poder, para más fácil, poderlo conectar en la parte de atrás sin que tengas que doblar el cable o hacer alguna cosa así. Simplemente lo puedes conectar en la parte de atrás, que desde mi punto de vista en diseño es bastante útil. Y este es el accesorio de montaje en pared que te incluyen en la caja. También cabe aclarar que te incluyen los taquetes y los tornillos para poderlo fijar, tanto esta base como simplemente el puro equipo. ¿Y por qué se me hace interesante que te incluyan este montaje en pared con el equipo? Pues bueno, la verdad es que el diseño se me hizo bastante bueno, porque si quisieras montar este equipo como normalmente montarías un equipo como estos, que sería poner dos clavos o dos tornillos para poderlo sujetar en la pared, pues el manual sí te incluye tu guía para poder hacer las perforaciones en la pared si es que así tú lo prefieres. Pero también hay que ser sinceros de que este tipo de guías muchas veces es un poquito complicado poderlas utilizar, y sobre todo saber de que va a estar bien nivelado. Entonces justamente para eso traen esta basecita, que como podemos ver tienen aquí estas dos piecitas que simulan ser los clavos o los tornillos, con lo cual lo sujetarías, y esto empata perfectamente con los hoyos del equipo. Y si esto estuviera en una pared, simplemente sería cosa de colocarlo, hace el clic y queda perfectamente, como podemos ver.
Digo, la verdad es que yo siento que va a ser mucho más fácil nivelar esta basecita que tienen aquí, a andar nivelando con este tipo de guías. Pero lo que me gusta es de que te dan las dos opciones, e inclusive, como se los digo, ya te incluyen la tornillería que vas a ocupar para montar este equipo. Y digo, este accesorio de montaje no es completamente indispensable para las funciones del equipo, pero se agradece que pensaran en los ingenieros e instaladores para hacer más fácil el trabajo de montar este equipo en una pared. Ahora, este equipo solamente se va a poder poner en un escritorio, en una charola o en la pared. La respuesta es no. La marca hace relativamente poco acaba de anunciar que también van a sacar el accesorio para poderlo poner en rack, lo cual también se me hace bastante positivo. Obviamente este accesorio se va a vender por separado. Ahora sí, vamos a platicar qué es lo que trae este equipo. Para empezar, vamos con lo fuerte: 2 puertos de fibra SFP+, lo que significa que va a poder ir hasta 10 gigabits por segundo. Pero una de las cosas que me gusta de este equipo es de que estos puertos son multigigabit. O sea, no solamente es 1 y 10 gigas, sino también pasa por 1, 2.5, 5 gigabits por segundo hasta llegar a los 10 gigabits por segundo. Obviamente, para llegar a esas funciones también tendrías que tener SFP+, pero con multigigabit. Y aparte tenemos estos 4 puertos Ethernet RJ45, que tampoco en velocidad se quedan atrás, ya que estos puertos aceptan velocidades de hasta 2.5 gigabits por segundo. Que ojo, cada vez más dispositivos, no solamente de telecomunicaciones, sino también laptops, PCs y más, ya están entrando al mercado con puertos a 2.5 gigabits por segundo. Que desde mi punto de vista yo creo que es bastante positivo que ya se esté instaurando el 2.5 gigabits por segundo. No porque vayas a contratar un internet de esa capacidad, y sobre todo porque esto beneficia a pequeñas y medianas empresas, que tienen servicios dentro de su red local, y antes las velocidades eran de 1 gigabit por segundo, y hoy en día cada vez es más común encontrarse equipos como este de 2.5 gigabits por segundo. Y otra cosa a destacar es de que estos dos puertos de en medio son PoE+. Eso sí, solamente tiene un banco de energía de 40 watts. Por lo que vas a poder alimentar una cámara, tal vez una P y poco más. Y de una vez te voy diciendo qué es lo que significan los colores en los LEDs de todos los puertos. En los puertos de fibra los LEDs solamente van a iluminar en blanco si están a 10 gigabits por segundo. Pero si el enlace está negociando a menos de 10 gigabits por segundo, se van a tornar en un color azul. Y en los puertos de cobre, el LED de la izquierda, mirándolo obviamente de frente, se va a iluminar en ámbar si está de 10 a 100 megabits por segundo. Ese mismo LED va a cambiar a azul si está a 1 gigabit por segundo. Pero si el derecho se pone en blanco, significa que va a 2.5 gigabits por segundo. Y en los dos puertos de PoE, tiene aparte abajo otro LED, que si se pone en ámbar significa que está dando PoE. Y por último tiene un botón de reset. Creo que este no necesita mayor explicación. Y eso sí, luego de acá arriba se iluminan en distintos colores. Tú puedes gestionar qué color es el que quieres. Y lo estuve probando varias semanas y aquí te va un poquito mi opinión. Digamos que no me llevé sorpresas. Tiene IDS, IPS, VLAN, QoS, y sinceramente se me hizo un equipo correcto. Aquí les voy a estar dejando algunos videos de cómo es el menú de configuración. Y bueno, aquí estamos desde la plataforma de Alta Labs y simplemente adoptamos el puro router 10. Y como podemos ver, pues bueno, aquí está el router 10, aquí te da un poco de información del dispositivo. Pero ya cuando nos vamos a la parte de configuraciones, por ejemplo, podemos hacer en la parte de networks, aquí están lo de las VLANs. Y aquí puedes ir añadiendo VLANs, dependiendo pues ahora sí que los requerimientos que tú tengas de la red. Y aquí mismo le puedes poner el segmento de red. Y pues bueno, prácticamente aquí te da para que puedas configurarla como es de que tú quieras la red, dependiendo de las necesidades de la empresa o del sitio en el que estés. Yo creo que en general es sencillo o intuitivo como es de que puedes configurar la parte de VLANs o de redes. Y como podemos aquí ver, tenemos dos puertos WAN, pero me parece que puedes simplemente quitar este y el otro puerto de fibra, también ocuparlo como un puerto LAN. Entonces este WAN primero solamente pertenece al puerto de cobre del puerto 1, que es desde mi punto de vista en donde más vas a ocupar el puerto WAN, ya que por lo general los proveedores de servicios de internet no te dan el servicio de internet por fibra, sino realmente primero pasa por un módem y después de ese módem pues por cobre lo puedes conectar hacia este router. Y por lo general no te van a dar más de 1 gigabit por segundo, por lo que pues bueno, con un puerto de 2.5 gigabits por segundo va a ser más que suficiente. Y también esta parte no la tenía, apenas en esta última actualización fue cuando llegó. Bueno, se agradece de que ya podamos tener rutas estáticas pues en un router. Y pues bueno, tú aquí mismo vas a poder configurar pues dependiendo de lo que tú quieras hacer. También en el apartado de Firewall
también tenemos reglas de firewall y también tenemos esto que es prevención de intrusión, que pues bueno, aquí ahorita está deshabilitado, pero si yo lo habilitara, aquí yo puedo configurar el nivel de notificación y también el nivel de bloqueo, y si quiero que se aplique a todas las VLANs o solamente a ciertas VLANs. Entonces, como podemos ver, es bastante intuitivo y tampoco no es tan complicado el manejo de este equipo, aunque obviamente tienes que saber qué es lo que estás haciendo. Por eso es de que si son empresas, por lo general les recomiendo de que contraten a una persona que realmente sepa qué es lo que está haciendo y no aventurarse a contratar a cualquier persona que al final de cuentas te deje más problemas que soluciones. La gran realidad es que hace poco recibió una actualización bastante importante, o por lo menos para mí lo fue, porque habían ciertas cosas que para mí hacían sentido que las tuviera desde el principio. Digo, creo que ya no es necesario decirlas, porque pues bueno, ya lo resolvieron. Ojo, nunca fue un equipo realmente inestable, o por lo menos yo no lo sentí así de esa forma. Su funcionamiento fue bastante estable, pero sí habían ciertas cosas que desde mi punto de vista debieron de haber tenido desde el día 1, pero las incluyeron en esta actualización. Ojo, una de las cosas que no tenía era OpenVPN, pero se supone que ya en próximas actualizaciones ya lo va a soportar. Ahora, bajo mi experiencia, ¿cómo es de que sentí este equipo? Lo sentí justamente para a lo mejor para una pequeña empresa, para una pequeña oficina o inclusive para tenerlo en casa. Y digo, la verdad es de que los puertos a 10 gigabits por segundo suenan bastante interesantes, sobre todo para el precio que tiene este equipo. E inclusive si solamente ves el equipo así tal cual como está, con dos puertos de fibra SFP Plus, o sea 10 gigabits por segundo, y los otros puertos a 2.4, podrías pensar de que puede llegar a competir en la gama de entrada para medianas empresas. En lo personal me esperaría un poquito para ver cómo es de que va evolucionando este equipo. Este equipo tal vez para la casa de algún entusiasta o para una oficina pequeña, por ejemplo, una pequeña empresa, sinceramente sí lo llegaría a recomendar, pero antes de que tú decidas de que este equipo es el mejor para esa pequeña empresa, oficina o casa, yo la verdad es de que sí te recomendaría, sobre todo con este producto, que sí lo intentes probar antes de poderlo instalar. Inclusive me parece que la marca tiene unos paquetes que ya vienen prearmados para que tú puedas tener como un laboratorio solamente de la marca, y creo que tampoco no está tan caro. Digo, por lo menos este equipo, la verdad es de que por lo que trae, sinceramente creo que me parece un precio bastante justo. Y el precio de este equipo ronda los $150, aunque el precio puede andar variando dependiendo de dónde lo adquieras y cómo lo adquieras. Ahora, como reflexión final, ¿el equipo vale la pena o no vale la pena? Yo creo que sí, y yo a este equipo en lo particular le pondría un 3.5 de 5 estrellas si es que le tuviera que poner alguna calificación. Aunque ojo, esta calificación puede llegar a estar mejorando ya que va recibiendo constantes actualizaciones este equipo. Y nada más es cosa de que vayan afinando ciertos detalles para que este equipo quede bastante interesante. Ahora, en general como marca, Alta Labs, ¿es buena o es mala? Desde mi punto de vista es bastante buena, está proponiendo bastantes cosas interesantes. Próximamente vi en sus redes sociales que se aproxima un switch de pura fibra, pero yo creo que es un acierto realmente llegar a poner ese tipo de equipos en el mercado. Inclusive, como ya lo platicamos aquí en otra review que hicimos de sus APs, la verdad es de que a mí el AP6 Pro sí me gustó. Ese es el que desde mi punto de vista yo lo recomendaría. Inclusive ese sí lo llegaría a recomendar para la gama de entrada de empresas medianas. Aunque como siempre se los digo, no existen equipos universales, existen escenarios y existen equipos que son más adecuados a esos escenarios. Pero en lo personal, en la parte de Wi-Fi, sobre todo el AP6 Pro, se me hizo bastante interesante. También están sacando, me parece, apenas otro AP que se ve bastante lindo. Y también viene otro switch de 48 puertos, no me acuerdo cuántos de esos puertos son a 2.5 gigabits por segundo, los demás son a gigabit, y también tiene puertos de SFP Plus, y eso sí no sé si van a ser multigigabit o solamente van a ser de 1 a 10 gigabits por segundo. Pero con todo esto que les estoy diciendo, la verdad es de que poco a poco va tomando fuerza la marca Alta Labs en México. Entonces tampoco no me sorprendería de que en un futuro ya empezamos a hablar de cada vez más equipos de esta marca. Sí les recomiendo que vayan pensando en adquirir un equipo, sobre todo de Wi-Fi, de Alta Labs, para que lo vayan probando y viendo si ustedes pudieran aplicarlo en alguno de sus proyectos. Pero si tú ya probaste algo de esta marca Alta Labs, me gustaría que me dejaras tu experiencia en los comentarios. También si tú coincides conmigo con que se va a estar hablando de esta marca en un futuro. Y ya que van a la caja de comentarios, también les pediría que se suscriban, que le den me gusta y lo compartan, para así poder llegar a más personas.
Es todo por este video y nos vemos hasta la próxima. Y recuerden, nosotros somos Instel.